Queridos amados hermanos, gracias y paz a cada uno de ustedes. Un gusto de poder estar aquí reunidos con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana. Es siempre importante compartir la palabra, porque la palabra realmente es la única que nos llena y que nos da la oportunidad de poder recordar que estamos siempre en la presencia de Dios. En esta mañana les voy a compartirles un tema que creo que es muy importante, sobre todo porque tiene que ver mucho con la parte de cómo nosotros tomamos decisiones. Digo esto porque tiene mucha relación con esto del pasaje que vamos a compartir. Y la verdad es que la pregunta siempre es: ¿cómo tomas tú tus decisiones? Muchos tomamos decisiones y en el día tenemos muchas cosas en las cuales tomamos decisiones. Digo esto porque hasta los detalles más mínimos en nosotros nos llevan a tomar decisiones. Muchas veces, y creo que en un gran número de veces también están relacionadas con otras personas que están a nuestro alrededor. Y esas decisiones que nosotros tomamos también afectan a las personas que están con nosotros, como lo vamos a ver ahora. Y qué importante para el creyente saber que las decisiones están conforme a la voluntad de Dios. Decíamos en una oportunidad anterior, conocer la voluntad de Dios es saber perfectamente que tú estás actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, conforme Dios te ha mostrado, conforme las circunstancias que tienes a tu alrededor. Si estás aplicando las decisiones que estás tomando conforme a lo que Dios te ha dado a conocer, hermano, estás haciendo conforme a lo que la voluntad de Dios dice. Y si muchas veces no ocurre así, ten en cuenta que la voluntad de Dios siempre es suprema. Muchas veces van a haber cosas que no están conforme a lo que tú quisieras ver, pero sin embargo es también voluntad de Dios. Y es algo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar para poder pedirle al Señor que Él sea nuestra guía, que Él pueda ayudarnos, que Él sea hablándonos a nosotros. Dios siempre tiene algo para nosotros y Él tiene algo muy especial para nosotros en esta mañana. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro y comparte conmigo esta oración. Amantísimo Padre, nos rendimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres la única autoridad en nuestra vida. Padre, y disfrutamos mucho, Padre amado, siempre el alimento que tú nos das, Señor, y el alimento que proviene de ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nuestro oído, nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Que podamos meditar en ella, Señor, y que tú nos hables, Señor, como tú hablas a quienes amas, Señor, tus hijos. Háblanos, Señor, Padre Celestial, ayúdanos tú, Señor, a poder siempre, Padre Celestial, tomar decisiones sabias, conforme a lo que tu palabra dice, Padre amado. Permítenos estudiar siempre y pon en nosotros esa necesidad de dependencia, de estar sujetos a ella y de rendirnos, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada una de las personas que hoy se han dado cita aquí, Señor, porque por tu voluntad están aquí, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú, Señor, vas a tener una palabra para cada uno de los que están. Leamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, los pasajes que voy a compartirle esta mañana se encuentran en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versos del 15 al 26. Vamos a leer lo que dice el pasaje y luego vamos a explicar un poquito el contexto para poder entenderlo. Bien, la palabra de Dios nos dice: en aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de personas reunidas era alrededor de 120, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas,
quien fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este ministerio. Este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que viven en Jerusalén. De modo que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pero como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario que los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomada arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos escogiste para tomar el lugar en este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, hasta aquí narra este texto que vamos a compartir. Realmente, tal vez sería prudente hacer una pequeña cronología, no respecto a Jesús, respecto a Cristo. Obviamente, él pasó 3 años y medio de su ministerio terrenal viviendo en nuestro medio. La Biblia dice que habitó entre nosotros y vivió de una manera perfecta. Él hizo la voluntad del Padre conforme se le había dicho, y pese a muchas circunstancias que hubieron en su vida, dice la Biblia que lo hizo, vivió de una manera perfecta, y lo hizo porque había un propósito. La vida que nosotros tenemos que vivir es precisamente esa, y nuestro grado y nuestro enfoque siempre tiene que ser comparándonos a la de Jesús. Muchas veces equivocadamente nos comparamos con otra persona, pero sin embargo la Biblia nos dice que debemos de compararnos con aquel que se ha vivido perfecto para poder nosotros negarnos a nosotros mismos. Luego fue a la cruz para pagar tu deuda y la mía, la deuda que teníamos nosotros por nuestros pecados y la de todos los seres humanos. Murió y resucitó. Pero hay algo muy interesante en este contexto, que en realidad es importante compartir. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, en los primeros versículos de este capítulo 1, dice que Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos. En Hechos, el capítulo 1, el verso 1 dice: Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, dice el verso 1. El verso 2 dice: después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido a los apóstoles elegidos por él, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas de lo que había sucedido. Y todas aquellas cosas que de repente, todas aquellas dudas de aquellos que no creyeron, fueron en ese entonces puestas a consideración por él mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en el verso 3, apareciéndoseles durante 40 días. Durante 40 días Jesús estuvo apareciéndoseles a sus apóstoles, a su grupo. Dice, durante 40 días y hablándoles. ¿Por qué? Interesante lo que dice ahí, porque él venía a tratar de consolidar lo que él había preparado, lo que él había formado. Dice que durante 40 días, dice, y hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios, al reino de Dios. Y estando con ellos les mandó que se alejaran que no se alejaran de Jerusalén,
sino que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Definitivamente algo que llama mucho la atención es precisamente esto. En ningún momento Jesús abandonó al grupo que había tenido, sino muy por el contrario, Él percibió su necesidad, vio su necesidad y comenzó a tratar de ayudarles a ellos. La Biblia dice que obviamente Jesús siempre hizo lo correcto ante el Padre. Y ese tiempo que Él se tomó con este grupo fue un tiempo que ayudó mucho para tomar las decisiones que venían luego. En Hechos, el capítulo 1, el verso 15, como decía, dice: en aquellos días, levantándose Pedro en medio de sus hermanos, dijo, él estaba allí, se levantó y vio a sus hermanos en medio del grupo de hermanos que tenían alrededor, que como dice la Biblia, eran de 120, y decía que era necesario algo que nosotros debemos recordar siempre. Y dice que la palabra se cumpliera. Es importante anotar esto, porque dice que la Escritura se cumpliera, según lo predijo el Espíritu Santo por boca de David. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando ocurren situaciones que vemos a nuestro alrededor, muchas veces nos asombramos, y como aquella persona que se asombra por las cosas que ve, incluso de repente compartimos las cosas que vemos y nos asombramos también. Pero ¿cuánto realmente somos capaces de decir, bueno, estas cosas ya fueron anunciadas y nos preparamos precisamente para ello? Nosotros hemos tenido, sabemos, o sea, lo que va a suceder con el mundo, nosotros lo sabemos. Y si no lo sabemos, definitivamente necesitamos leer la Biblia para poder entender lo que va a suceder. Y es una muestra clara de que los apóstoles tenían en claro lo que Jesús le había dicho. Dice que Pedro les dijo a los demás y les estaba explicando que lo sucedido con Judas, porque ya no estaba el Señor en ese momento. Entonces era necesario que alguien pudiera compartir y poder de repente tomar la iniciativa para poder tomar una decisión. Él decía que todo lo que había sucedido era porque así estaba escrito, como lo había dicho Jesús. Recordemos cuando Jesús le dice: a mí me van a entregar, pero sin embargo muchos dicen: pero ¿cómo? De repente podríamos evitar eso. Él decía que la palabra se tenía que cumplir. Y aquí vemos de que Él menciona y hace mención de que era necesario que esto se cumpliera como lo había dicho. Y interesante también porque hace mención, dice que esto fue mencionado por boca de David acerca de Judas, quien fue el guía de los que le prendieron a Jesús. Pero estaba explicándoles ello de lo que estaba sucediendo. Y estos pasajes, por ejemplo, que se mencionan respecto a lo que el salmista les había compartido, lo podemos ver en el Salmo 69, 25. Cuando dice: sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas, y otro tome su oficio. Otro tome su oficio. Porque ellos podrían decir: pero ¿por qué elegir uno más? ¿Por qué elegir a una persona más que pudiera reemplazar esto que había quedado vacío por lo que Judas había hecho? Y él invoca y él señala lo que decía: 1000 años antes de que esto sucediera, el salmista había hecho mención de lo que iba a suceder. Y otro tome su oficio. En el Salmo 109, en el verso 7, 8, en la parte final del verso 8 dice: sean pocos sus días y que otro tome su carga. Otro tome su carga. Algo que definitivamente nos debe llevar a hacer mención de cuando suceden las cosas, porque todas ellas tienen una relación con lo que se ha anunciado. En la Biblia, cada cosa que se dijo, cada profecía que se anunció, se fue cumpliendo y se cumplirá. Eso es algo que nosotros, como creyentes, lo sabemos. Algo
Interesante también, por ejemplo, podemos hacer mención en Hechos, en el mismo capítulo 1, podemos ver que en los versos del 9 al 11 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado y ahí estaba Jesús. Había estado con ellos. Dice, fue elevado mientras ellos lo miraban, sus apóstoles. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras ascendía, aconteció que se presentó junto con ellos dos varones con vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Y Jesús desapareció ante los ojos de ellos. El verso 10 dice: y estando mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se le presentaron estos dos varones. El verso 12 más adelante dice: entonces regresaron a Jerusalén. Entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados, y ahí estaban alojados, ¿quién? Todos los apóstoles. Y si nosotros vemos y contamos, porque ahí menciona a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés, a Felipe, a Tomás, a Bartolomé, a Mateo, a Jacobo de Alfeo, Simón de Celote y a Judas, el hermano de Jacob. Y si lo contamos, vamos a ver que había solamente 11. Había uno que no estaba. Pero es impresionante lo que realmente ocurrió seguidamente. Porque ellos habían tenido, y eso es importante tener en cuenta, habían tenido su tiempo con Jesús. Jesús les había hablado y les había mostrado. Si ellos hasta allí no tenían las cosas claras, porque evidentemente fue así, porque Jesús les habló, y les habló del reino, de lo que iba a venir más adelante, de lo que ellos necesitaban. Y vemos de que su actitud de ellos cambia. Y el verso 14 grafica esa actitud. El verso 14, antes de entrar al verso 15, que nosotros de lo que estábamos exponiendo, dice: todos ellos estaban unánimes, dice, unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Interesante porque realmente, miren, ¿quién es el que puede de alguna manera romper aquello que nosotros tenemos? Muchas veces levantamos argumentos y consideramos que son argumentos valeros, pero sin embargo Jesús es el único que puede romper todo argumento. Probablemente uno estaba enojado con otro, ya no estaba Jesús. Jesús era el que ponía y ordenaba todo. Probablemente había muchas cosas de esto. Probablemente hay cosas que uno decía: bueno, iremos por acá, y otro diría: bueno, iremos por allá. Jesús viene a poner orden. Y dice la Biblia que ellos estaban, porque dice todos, estaban unánimes, dedicados constantemente. Había sido algo muy impactante lo que Jesús había hecho. Ahora venía a otra parte, porque había que tomar una decisión. Había que tomar una decisión en base a las circunstancias, en base a lo que, como Pedro les había explicado. Bueno, se levantó y dijo: bueno, somos un grupo, pero sin embargo hay algo que tenemos que hacer. La palabra dice: hay un ministerio que se levantó. Hasta aquí, inclusive, como habíamos visto anteriormente, Jesús elige a los 12. Y ahora venía el tema: ¿cómo designamos al otro? Si Jesús no está. Hay una decisión que habría que tomar. Interesante lo que menciona aquí, porque cuando nosotros leemos ese verso 14, menciona a María. Allí estaba con ellos. Hay mucha gente que cuando tú evidentemente conversas con alguna persona que tiene en su mente, y consideramos eso,
y hay muchas cosas alrededor de María. Nosotros sabemos que de manera muy marcada, las personas que son católicas, María pues tiene un lugar muy especial, ¿verdad? Para algunos inclusive ella es la reina del cielo, la madre de Dios. Algunos católicos dicen que es abogada nuestra, madre inmaculada, que es sin mancha, madre del Creador, virgen digna de alabanza, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría. Esos son títulos que realmente no le corresponden, pero que sin embargo vemos que muchos han levantado para poder ponerla por encima. Ahora, y le voy a decir obviamente por qué, porque hay algo que es importante tener en consideración. Miren lo que dice en Lucas, el capítulo 1, el verso 46 y 47. Ahí está, precisamente lo vamos a ver a María. Dice la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 1, el verso 46 y 47. Dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en quién, en el Dios de mi salvación. Ella no podía ser salva por sí misma, como muchos creen que ella puede salvar. Y yo creo que si María estuviera viva después de esto, muchas cosas corregiría, porque de verdad que, como lo grafica la Biblia, ella fue testigo de lo que ocurrió con su hijo. Ella fue una mujer especial, lo dice la Biblia. Pero sin embargo, ¿cuántas cosas se han tejido alrededor de eso? Y digo esto, amados hermanos, porque muchas veces debemos de hacer la corrección a alguna persona. Y lo hacemos no porque estamos en competencia con alguien, sino saben que, amada hermana, la Biblia dice que es la única palabra que nos puede sacar de un error. Y cuán importante es poder hacerlo así, utilizar la Biblia para poder sacar de un error. En otro evento, como en Juan, el capítulo 2, el verso 5, ahí estaba también María. Su madre dijo, refiriéndose a María, a los que servían, haced todo lo que Él os diga, refiriéndose a Jesús. Haced todo lo que Él os diga. Nosotros sabemos de que, de alguna forma, esto es algo que definitivamente Dios ha revelado su palabra. Y en todos los pasajes que Jesús habla, y cuando menciona que Él es el camino, cuando menciona que Él es la puerta, que Él es la luz, lo hace precisamente refiriéndose a la única opción que hay para poder llegar al Padre. Volviendo a nuestro texto. En el verso 18 dice, refiriéndose ya, ahí estaba Judas. Y muchos, es más, aquí de repente vamos a compartir algo, porque dice ese texto, dice el verso 18, este compró, refiriéndose a Judas, este compró, dice, un campo del salario de su iniquidad, y habiéndose hinchado, reventó por medio, dice, y se derramaron todas sus entrañas. Y bueno, y ese campo, como lo compartió Juanca el domingo pasado, se mencionó acerca del campo de sangre, ¿verdad? Ahora, interesante digo porque hay muchos que dicen, pero ¿cómo es posible? Si él, ¿cómo compró? ¿Cómo compró ese campo si nosotros vamos a lo que dice en Mateo, el capítulo 27? Dice el verso 3 y del verso 3 al verso 8, algunos dicen, bueno, pero ahí hay como que cierta contradicción, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, entonces Judas, dice, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió ¿qué cosa? Remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he aquí entregado sangre inocente. Por ellos dijeron, a nosotros qué, allá tú. Y él, arrojándole, ¿no?
las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Y sin embargo, dice que este compró en el verso 18. Ahí en el verso 6, en el mismo texto que leíamos en Mateo 27, en el verso 6 dice: y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, ¿qué cosa? También lo dijo Juan, esto no lo vamos a devolver, ¿no?, al lugar donde está el tesoro del templo. Como era su conciencia, él también sentía de que esto era algo, caramba, que tenía mucho peso en contra, y no quisieron ponerlo allí. No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después dice celebrar consejo compraron ahí en el templo. Dice, y después de celebrar consejo compraron, dice, con ella el campo del alfarero para sepultar para sepultar de los forasteros. Por eso ese campo es llamado campo de sangre hasta ahora. Definitivamente Judas, ¿no? Ojo, Judas tuvo remordimiento, dice la Biblia. Y él fue, o sea, él había sido, como muchos, entrenado por Dios, había escuchado mucho, pero lamentablemente Judas probablemente nunca le creyó así. O le creyó parcialmente. Tú has visto aquellas personas que muchas veces le dicen, no, yo de verdad que sí veo la Biblia. Y cuando tú le compartes algo de lo que está haciendo y te dice, bueno, la Biblia dice, bueno, si dice eso, de repente está equivocado, ¿no? Ponen argumento. Muchas personas que realmente no valoran lo que significa hacer lo que dice la palabra de Dios, someterse a lo que dice la palabra de Dios. Y él nunca se sometió, porque si él no hubiera entendido, no se hubiera suicidado. Pero tenemos que tener en cuenta muchos acontecimientos aquí. ¿Por qué compraron ese lugar? Interesante, porque si nosotros vemos el texto que dice en el verso 18 de Lucas 1, dice que ¿qué sucedió? Él fue, se ahorcó, y ¿qué cosa pasó con su cuerpo? Dice hinchándose, reventó por medio, y qué cosa, como debe ser terrible, no quiero imaginarme, pero dice, se derramaron todas sus entrañas. O sea, ¿cómo habrá caído que todo se comenzó a esparcir? Y evidentemente ese lugar fue comprado por en este caso, por los sacerdotes a efecto de poder entregar eso y ahí entrar, ¿no? Pero es algo que realmente lo hicieron. Ahora, independientemente a ese acto que realmente había ocurrido y que por otro lado había una necesidad, como bien lo decía Pedro, de poder elegir a una persona. La Biblia dice ahí, en el pasaje que estábamos leyendo, dice, y esto llegó a ser conocido, como lo decía, de todo este evento que había sucedido en el 19, dice, llegó a ser conocido, dice, de todos los que viven en Jerusalén, de modo que aquel campo se llama, hoy día, según la propia lengua Selama, es decir, campo de sangre. Pero como está escrito, les decía Pedro, en el libro de los Salmos se ha hecho desierta su morada, como bien lo decía, como bien lo habíamos comentado, y no haya quien habite en ella. Dice, y tome otro su cargo. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ahí está poniendo cierta condición. Ahí está diciendo que había que elegir, pero que había que elegir entre un grupo de personas. Y pone una condición, es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, y más adelante dice, comenzando, el 22 dice, desde el bautizo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Digo esto porque en algunos casos hay inclusive algunas personas que decían, pero
Pero ¿por qué nos esperamos un poquito? Y de repente hubiera sido Pablo. Pero sin embargo, Juan está narrando, está diciendo que había cosas que era importante considerar. Y en este caso, esto era una limitante. Dice, porque Pablo lo estuvo desde ese momento. Entonces, comenzaron desde el bautizo, dice, desde el bautizo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos. Dentro del grupo propusieron a dos. Yo entiendo que probablemente se sentaron, dialogaron, hicieron un escrutinio, comenzaron a verlo. Y la Biblia dice que eligieron a dos. Uno de ellos se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El pasaje, el mensaje de esta mañana justamente está relacionado a esto, a la decisión, a la designación de Matías. Pero miren, qué interesante lo que dice el verso 24. Verso 24 digo porque de verdad que probablemente el verso 26 nos crea una probable confusión, ¿no? Porque dice, y orando, dijeron, tú Señor, tú que lo conoces todo, conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste. Y para tomar lugar en este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Y en el verso 26 dice, ¿qué cosa? Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a irnos al final un poquito para poder aclarar ese tema. Primero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tú dices, en primer lugar, ¿ustedes creen que la suerte existe? Definitivamente que no, ¿verdad? Porque si yo creo que la suerte existe, no creo en Dios, porque está en contradicción. No puede haber algo producto del albur sin control. Bueno, sobre todo como lo que de repente mucha gente lo cree, para poder aclararlo bien. Porque la gente piensa que la suerte es algo producto del azar, ¿verdad? Es algo que definitivamente genera, en muchos casos, algo que obviamente no tiene control. Y muchas veces yo he escuchado eso, incluso de hermanos, ¿no? He encontrado, cuando converso con uno, me dice, qué suerte. Pero yo les digo, ¿no? Muchas veces se nos ha quedado parte de lo que nosotros en algún momento pudimos haber dicho. Pero en el fondo de nuestro corazón, realmente nosotros no creemos en la suerte. Y sabemos. Pero en algunas oportunidades, cuando yo he escuchado a alguien, me he dicho, oye, disculpa, pero tú has dicho esto. Y luego le he dicho, no, pero mira, yo lo digo por esto. Y yo le digo, bueno, ¿tú crees que Jesús te hubiera dicho a él, oye, Jesús te tuviste? No, definitivamente que no. Entonces le digo, ¿crees que podemos corregir eso? Claro. Entonces, yo creo que es algo que de repente en nuestro mismo lenguaje tendríamos que corregir si en este caso puede crear en una persona que probablemente puede escuchar y que no entienda, diga, pero ¿cómo puede estar hablando de suerte? Que no lo entienda, que no lo sepa discernir. Pero aquí esto que decía, yo insisto, yo digo, no es que crea una contradicción, y eso es lo que voy a llegar. Porque efectivamente la suerte no existe, porque Dios conoce absolutamente todo lo que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué ellos tomaron esa decisión? Es lo que creo que habría que explicar un poco. ¿Por qué? Porque yo digo, si de repente un grupo lo hubiera elegido o uno de ellos, o un grupo que hubiera elegido a Matías, y hubiera perdido el otro, hubiera dicho, ya, los que eligieron el grupo que eligió a Matías. Qué diferente suena, porque definitivamente todos ellos fueron elegidos por Dios, por Jesús. Jesús los seleccionó y les dijo a ellos. Ahora, ellos hicieron algo muy importante, porque
que dice la Biblia que ellos oraron. Ellos oraron. Y luego de haber hecho el escrutinio, pudo haber sido cualquiera de los dos, porque según lo que yo creo y lo que dice textualmente, estaban preparados. Ambos habían sido preparados por Jesús porque estaban en el grupo, que había estado escuchando, que había visto lo que Jesús había hecho durante el tiempo, desde el bautizo de Juan, como lo dice aquí. O sea, ellos habían sido celosos en ese sentido. Hermanos, y cuando nosotros realmente tomamos una decisión en nuestra vida, ¿cuántas veces de repente oramos antes de tomar una decisión? Miren que Jesús, cuando elige a sus apóstoles, el grupo, la Biblia dice que él estuvo orando. Él estuvo orando. Y él estuvo orando porque sabía de lo que esto significaba. Sabía que tenía todo un acontecimiento que venía por delante. Pero qué importante es la actitud nuestra frente a una circunstancia así. ¿Hasta qué punto realmente nosotros estábamos sujetos a obediencia? Pedro lo tenía muy claro. Todos ellos tenían muy claro, y si no lo tenían muy claro, Jesús vino y les aclaró. Si nosotros tenemos alguna duda de repente cuando queremos tomar una decisión, amado hermano, amada hermana, hay decisiones en nuestra vida muy trascendentales que definitivamente van a marcar toda una trayectoria que tenemos por delante. Pero sin embargo, cuán importante es realmente reflejar a través de nuestra vida, ¿no?, el criterio de obedecer, de hacer lo que en este caso la Biblia nos dice, de hacer lo que realmente Jesús les advirtió de lo que tenía que ellos que considerar. Ahora, nosotros a través de nuestro trajinar vamos a tener diversas circunstancias. Y si bien es cierto, tenemos que considerar el primer elemento, que es la obediencia. El segundo elemento que nosotros tenemos que considerar es perseverar. Perseverar frente a una circunstancia, frente a situaciones que nosotros podamos tener. ¿De qué forma nosotros realmente consideramos el hecho de elegir nuestros amigos, de elegir nuestro trabajo? Hermano, yo he escuchado muchas veces a personas que evidentemente no están de acuerdo con el trabajo que tienen, probablemente porque eso les genera un conflicto, pero ¿en qué medida tú se lo estás pidiendo al Señor? Mira, el Señor es Dios todopoderoso. Entonces, realmente no quisiéramos muchas veces tomar una decisión de poder, digamos, elegir una persona con la que yo me voy a casar probablemente. Voy a compartir el resto de mi vida. Escuchaba un testimonio la vez pasada que decía, ¿no?, de una persona que había conocido a una hermana y bueno, pues había tenido algo afín, ¿no? Incluso se había presentado con sus padres, tenían una bonita relación, pero él como que sentía algo que no estaba muy bien. Y obviamente él comenzó a orar y comenzó a evidenciarse cosas que realmente marcaban una distinción, ¿no?, clara, y algo que no estaba. Entonces es cuando le hacen una pregunta y le dice el consejero espiritual: no, yo quiero que me cuentes tú me dices que ella es muy buena, pero tú estás en capacidad de decir de que vas a vivir con ella el resto de tu vida. Bueno, la verdad, yo creo que sí. Si sigo orando, yo creo que sí, ¿no?, pero no hay seguridad. Y la verdad es que al final tomó una decisión que tiene que tomar. Y no se llegó a casar con esa persona, ¿no? Y obviamente vino una etapa de dolor, porque es un dolor siempre para todos, para la familia que se vea. Pero sin embargo, posteriormente, y te cuento como testimonio de una persona que ya se casó con otra persona y que, bueno, ha tenido sus hijos y vive muy bien, ha sido en su ministerio.
Pero cosas así suceden, hay cosas que realmente donde uno tiene que tomar decisiones, como las decisiones también de poder seguir al Señor, ¿no? Tú, yo digo, en el transcurrir nosotros tenemos, en los padres son nuestros hijos y nuestra esposa, con la cual muchas veces tenemos que afinar el tema, porque necesitamos ser una unidad para poder sentar y orar juntos. En esta semana, por ejemplo, he tenido dos temas muy marcados de salud. Uno de ellos, fui a visitar a una amiga de Verónica, un familiar de Verónica, una prima de ella, y de verdad que es terrible cuadro, nunca había escuchado de eso, pero fuimos a visitarla y su hijita había nacido con las vías, con las venas encontradas, parece que una no estaba en el lugar correcto y la verdad es que estaba solamente con oxígeno. Yo digo, yo le pedí al Señor que me diera la posibilidad de poder hablarles. Y yo hablé con Verónica eso. Mira, si tú vienes orando por alguien, amado hermano, amada hermana, por alguien que tú amas, que tú quieres, ten en cuenta que Dios va a presentar siempre las circunstancias. Y digo esto porque a veces nosotros decimos, oh no, pero ¿por qué en este lugar? Acá no, pasa, o sea, te vas por la rama, ¿no? Acá no es como bueno, no, que acá te van a tratar, no. Hermano, Dios controla absolutamente todo. Y obviamente muchas veces nos pone circunstancias. Y es importante que nosotros, si no vemos bien, no nos pongamos en los lentes espirituales, veamos con los ojos de Dios para poder saber qué decir. Porque la verdad es que nada, la Biblia dice que nada sucede por casualidad. Todo sucede porque tiene una obra y quiere que nosotros hagamos algo allí. Y tenemos un tiempo muy especial. Dios sabieron para nosotros. Comenzamos a hablar. Desde la semana pasada yo tengo a la hermana Leonada bastante mal. Con algunos hermanos se lo compartí. El día de ayer estuve prácticamente casi todo el día de la mañana. Y de verdad que me observé un cuadro muy triste. Muy triste digo porque, y digo algo les cuento porque, y no sé si mencioné aquí o mencioné en un servicio de oración, o algunos, pero ellos son creyentes, sin embargo, qué difícil, hermano, cuando viene la enfermedad. Y una enfermedad que muchas veces puede ser letal para su vida. Digo esto porque ahí viene la prueba. O sea, ella lamentablemente tomó una decisión equivocada, se alejó del foco, se encerró, no quería saber con nadie, no quería que la vean para cómo estaba, ¿no? Porque le interesaba más su aspecto físico. Y hablo yo de hace una semana. Y sin embargo, ¿cómo es la palabra de Dios cuando realmente uno comienza a darle y hacerle recordar las promesas de Dios y lo que Dios fue capaz de hacer y de lo que puede ser capaz con su vida? Ella cambió de actitud. Pero sin embargo, la evidencia está allí. Ayer le hablaba a una persona en conversa, y le decía, ¿no? Uno de sus hijos, y le decía, mira, dale gracias a Dios, porque tu madre no se ha muerto en un accidente, no tienes lo que de repente otro puede tener, que no la va a ver más. Yo le digo, tú tienes la oportunidad, porque si está mal tu mamá, tú tienes la oportunidad de poder abrazarle, de poder besarle, de poder agradecerle, de pedirle perdón, de decirle, mamita, perdóname, porque tú me criaste cuando fui niño, hoy soy un adulto. Tienes esa posibilidad, porque yo le decía, pero yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. De verdad que estoy mal, no me duele, quisiera cambiar de situación, ¿por qué a mí? Y siempre la pregunta, es que no es así. Y tuvimos un tiempo, de verdad que hablamos mucho. A él, la familia estaba muy dolida. Yo le digo, amados hermanos, circunstancias siempre van a haber. Él empezó diciéndome, no, es que me están tratando mal. Discúlpame. Mira, le digo, si te vuelvo a decir lo mismo. Mira, Dios tiene misericordia porque te está dando la oportunidad que tú puedas tener un tiempo bonito con Él. Y agradece a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Algo más importante aún es que, ¿sabes lo que significa que tú te arrodilles y que Dios escuche tu oración? ¿Y de qué forma realmente es? Porque para eso nos preparamos. Hermano, yo fui a orar por esta mujer. Y de verdad yo les digo, ¿no? A veces nos dicen, vamos a orar, y yo no sé cómo estoy, pero no importa, yo voy.
Pero no, hermano, necesitamos preocuparnos por cómo estamos. No basta con decir yo voy. ¿Por qué realmente necesitamos velar por si estamos cumpliendo su palabra? Porque estamos preparados para cualquier momento. Porque Dios tiene siempre, para el creyente siempre va a tener una misión, una decisión. Y fue importante, miren, en este pasaje, de verdad, cuando leí, se los compartí a ustedes porque tuve la oportunidad de hacer. Les mencioné la parte de la que Jesús hizo. Jesús oró porque amaba. Probablemente gente desconocida, porque definitivamente los discípulos eran personas que muchos eran ni educación, pero sin embargo eran personas que tenían en su corazón, habían sido tocados por Dios. Y mira, amado hermano, ayer cuando estuvimos hablando, no me importó lo que estaban alrededor, porque lo hicimos ahí en el foro donde estaban las personas. Yo la verdad le hablaba y le hablaba en voz alta para que escuchara, porque en momentos realmente de angustia, alguien siempre quiere escuchar a alguien. Y fue lo importante, hermano, la palabra de Dios de verdad no es mala para nadie, es buena para todos. Y más aún para el que lo escuche en un momento difícil. Gracias a Dios que me permitió eso. Por eso es que cuando nosotros decimos que necesitamos tomar una decisión, tenemos que hacerlo siempre recordando y obedeciendo conforme a lo que dice la palabra. Y necesitamos perseverar en ella porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él va a querer siempre cosas buenas. Recordemos que el mensaje somos cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos. Definitivamente la elección que tuvieron los apóstoles fue la correcta. Y Dios, que lo controla todo, fue el que decidió que sea Matías. En el grupo Judas no tenía nada. Judas no creía, no le creía a Jesús. Él tenía su propia agenda. Él tenía una vanidad personal. Cuando él se vio envuelto en una situación que era inmanejable, tomó la opción más fácil: renunciar, matarse y listo. No le creyó. Pero sin embargo, nosotros tenemos una oportunidad, porque podemos arrepentirnos de aquello. Como lo hizo Pedro cuando le negó. Y aquí lo escuchamos. Pedro se arrepintió. Cambió. Y la pesca milagrosa para él fue la evidencia clara de que estaba equivocado. Oh, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Algo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el desafío, amados hermanos, que tenemos? Seguir estudiando. El retiro, por ejemplo, para los jóvenes ha sido algo muy importante, porque los prepara, porque a ellos hay que seguirles alimentando en medio de una sociedad tan difícil y tan hostil, donde la tecnología y las cosas del mundo están allí. Una de estas noches fui a comprar ¿cómo se llama? Al Gon que está en Chacarí, y no pude sacar mi carro. Entonces me venía caminando para tomar un libro y pasé por todo ese lugar donde están las discotecas, y de verdad que miraba a los jóvenes ahí y pensaba en los jóvenes de la iglesia, ¿no? Yo decía, caramba, ¿qué tal separación? Yo le decía, gracias, Señor, porque guardas a los jóvenes. Y cuán importante, amados hermanos, es orar, porque Dios pueda guardar a una juventud en medio de tanta desolación y tanto avatar. Y les decía esto, y por otro lado miraba con un poco de misericordia a los chicos que estaban ahí, ¿no? Porque decía yo, por ellos tenemos que seguir orando, para que Dios presente una circunstancia y en sus corazones pueda haber esa necesidad de escucharle a Él, a Dios Todopoderoso. Amado hermano, Jesús amaba al pecador, pero no amaba su pecado. Pero lo amaba porque sabía que era un corazón que necesitaba. Como se lo decía ayer a un familiar, decía, Jesús en la cruz tuvo misericordia con todos los que por ahí le estupieron, lo golpearon, aquellos que habían escuchado inclusive su palabra. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces realmente nos podemos sentir ofendidos por alguien que no le conoce?
Pero ¿sabe qué, amado hermano? Nuestra respuesta sigue siendo la misma. Decisión. Decisión de considerar siempre qué es lo que dice la palabra para mi vida. Y lo más importante, orar confiadamente, hermano. Porque si algo que tú estás pidiendo y de repente no está llegando de la forma como tú lo esperas, simplemente dile al Señor, ayúdame. Y Señor, permite que pueda tener la paciencia para poder esperar. Lo que tú puedas tocar el corazón de aquel que no le conoce, que tú puedas hacer madurar a quien consideras que realmente no es madurado, que tú te puedas dar la fortaleza para seguir creciendo en su palabra. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Padre amado, porque sabemos, mi Dios, que tú eres el único que controla absolutamente todo. Padre, agradecemos tu palabra, Señor, porque sabemos que los designios que tú has dado a conocer, Señor, las profecías, todas ellas se cumplirán. Padre, te agradecemos lo que en nosotros se viene cumpliendo, Señor. Padre, y te pedimos, oh mi Dios, que nos sigamos alimentando, Señor. Permite que no nos quedemos con una enseñanza, Padre amado, que pueda darse aquí unos minutos, Señor. Sino permite que podamos participar de los cursos que la iglesia, oh Padre Celestial, brinda, de los estudios. Que podamos, oh Padre Celestial, tomar nuestra Biblia en casa, poder abrirla para poder leer, Señor. Padre amado, permite tener un tiempo de oración que grafica mi dependencia con